Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo Ateneo del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, organizado por el Comité Contralor de Farmacología Clínica y la Comisión de Educación Médica Continua de nuestro Consejo de Médicos. En el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente no solo es interesante, sino de suma actualidad y con mucha proyección de futuro. Son temas que han venido, obviamente, reclamándose de hace tiempo y han venido para quedarse. Hemos hace poquito creado la especialidad en cuidados paliativos. Y el día de hoy es justamente eso, farmacovigilancia en la medicina paliativa. El cuidado también en los que prescribimos. Tenemos dos panelistas de lujos, que es el doctor Gabriel Goldrake, que es médico especialista en medicina general, cabecera familiar y de la comunidad. Él también es especialista en medicina paliativa, magíster en cuidados paliativos. Además, es docente de la Universidad del Privado, del Hospital Privado, y es integrante de la Comisión de Cuidados Paliativos del Consejo de Médicos. Y debo destacar además que es uno de los impulsores de la creación de la especialidad. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y muchas gracias por la presentación tan amable. Es un Así que gusto bueno, verte. Hace rato que no nos cruzábamos. bueno, aquí estamos. Doctor Bueno, Oviedo está sin cámara ¿estoy sin cámara? y no lo podemos ver. Ah, bueno, ya me vuelvo. Lo que pasa es que estoy leyendo el currículum de ustedes y lo estoy haciendo en el teléfono, así que enseguida vuelvo y aparezco cuando termino. La presento a la doctora Marilena Lisandrini. Ella también es médica especialista en medicina interna y medicina paliativa, es magíster en cuidados paliativos, es miembro de la unidad del dolor y medicina paliativa del Instituto Hulton, es docente del curso interdisciplinario de posgrado de cuidados paliativos de la Universidad Católica y es, por supuesto, médica paliativista domiciliaria. No sé si ahí recuperaron mi visión. Bueno, Ahí te vemos. ahora me ven. Estaba leyendo sus extensos currículum a ambos, porque no me los pude aprender de memoria, pero sabía lo básico únicamente. Bueno, hola, doctora María, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto, la verdad que un gusto y agradecida por este espacio. Así que muchas gracias. Por favor, un gusto para nosotros. Bueno, la dejo a la doctora Claudia Guerrero, que puede ir coordinando el resto de la charla y nos vemos al final de la misma. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, Gabriel, de hecho las presentaciones, si quieren, como ya estamos en horario, comencemos. Es mucho lo que podemos debatir hoy, así que bueno, con mucho gusto los escuchamos. Bueno, de nuevo, gracias a Claudia, a Héctor, al Consejo y también a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta actividad y disertación. Cuando Claudia me propuso un tema para hablar sobre farmacovigilancia en medicina paliativa, primero conversé con ella sobre la posibilidad de hablar sobre opioides, sobre otro tema que se me ocurrió era hablar sobre fármacos y nuevos enfoques en el tratamiento de la náusea, en cuidados paliativos. Pero finalmente con Marilén también definimos hablar sobre dos temas. Un poco el que va a hablar Marilén, que nos diera a conocer con otros especialistas sobre algunas particularidades que hay en la prescripción, en la digamos, especialidad de medicina paliativa, particularmente fármacos que se usan de un modo poco no tan conocido por otras especialidades, y también vías de administración de fármacos que son novedosas y que creo que pueden ser una forma de presentar un poco cómo utilizamos los fármacos en medicina paliativa. Y yo voy a hablar de un tema que creo que es un poco un campo compartido con otras disciplinas o especialidades. Me refiero a lo que es prescribir farmacológicamente en pacientes ancianos que tienen una limitada expectativa de vida. Es decir, que tanto clínicos como geriatras como paliativistas podemos encontrar acá un campo compartido de trabajo. Cuando empezamos a pensar la prescripción en cuidados paliativos, creo que uno de los textos primeros que empecé a leer decía esta frase, que siempre en medicación tenemos que usar la dosis más baja posible por el tiempo más corto posible para disminuir el riesgo de eventos adversos.
Como todos sabemos, en cuidados paliativos los pacientes son ancianos, son bastante frágiles, tienen distintas comorbilidades y mermas orgánicas que los vuelven vulnerables a este tipo de eventos. En medicina paliativa tenemos también que tener en cuenta, y en medicina general creo, que los medicamentos no son la respuesta completa al alivio de los síntomas. Algunos de ellos sí, como por ejemplo el dolor, donde los fármacos van a ser la piedra fundamental del tratamiento, pero hay otros síntomas en paliativos que son muy comunes y frecuentes, como es la caquexia y el impacto en la calidad y en la cantidad de vida, o la fatiga, que casi la inmensa mayoría de los pacientes en paliativos tiene, y la muy limitada efectividad de fármacos para tratar estos síntomas. Con lo que en este tipo de problemática nuestro trabajo es fundamentalmente utilizar medidas no farmacológicas y aconsejar al paciente y la familia cómo afrontar los síntomas. En medicina paliativa se cumple este axioma también de la medicina general, que el uso de drogas tiene que darse en el marco de una evaluación sistemática del problema, y antes que tratar a un paciente tenemos que diagnosticar el mecanismo de producción del síntoma o de la condición que estamos investigando. Es decir, no todos los pacientes con náuseas tienen la misma fisiopatología. La náusea puede deberse a una metástasis cerebral de un tumor, o la náusea puede deberse al uso de otros fármacos como antiinflamatorios, o a la administración de hierro, o a la presencia de comorbilidad digestiva. Es decir, cada síntoma, cada problema clínico tiene que abordarse completamente antes de ir a la prescripción. Con los fármacos hay que también prestar atención a los detalles, es decir, cuestiones menores, pero que a veces conspiran para el alivio de un problema. Por ejemplo, que el paciente haya entendido mal las instrucciones y no esté tomando bien la medicación. Esto es bastante frecuente. Y siempre preguntarse antes de prescribir cuál es el objetivo del tratamiento, cómo voy a monitorizar la respuesta a lo que yo estoy buscando, cuál es el riesgo de eventos adversos o interacciones, y si puedo suspender algún medicamento de los que el paciente está tomando. Particularmente en ancianos, se da la situación que tenemos que reflexionar cuando vamos a prescribir por el riesgo elevado de eventos adversos. Un poco ya dije, los pacientes mayores tienen cambios fisiológicos asociados a la edad, hay un diferente comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, hay comorbilidades que digamos, influyen en la farmacocinética y dinámica del remedio. Hay muchas veces o frecuentemente malnutrición y caquexia. Hay polifarmacia con la posibilidad de múltiples interacciones y varios otros factores más que vuelven a esta población particularmente susceptible de una reacción adversa, que también no me quiero olvidar de esto, es muchas veces el motivo de una hospitalización, es decir, el evento adverso causa la hospitalización del paciente aproximadamente en un 30% de las hospitalizaciones en un hospital general de agudos. Entonces es frecuente que la recomendación sea reducir la dosis, en general un 50% de la dosis que recibe un paciente joven. Tenemos que tratar de simplificar el régimen de indicaciones, digamos. Evitar, por ejemplo, que los remedios los tengas que tomar de noche para facilitar que el paciente pueda descansar. Tenemos que pensar en la formulación de la droga, a lo mejor evitar pastillas y pensar en un medio más amable como una suspensión oral. Y tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes tienen mermas en la función renal y hepática, y eso va a necesitar un ajuste de la dosis o pensar las interacciones. Y particularmente cuidados paliativos en ancianos nos enfrenta con esta situación primero epidemiológica, que la mayoría de los adultos mayores van a morir después de una condición que ha evolucionado durante largo tiempo, que se ha vuelto a lo mejor no respondedora a tratamientos previos, y que ha condicionado una muy limitada funcionamiento, es decir, son pacientes que están frecuentemente en la cama o con limitada movilidad, dependen para actividades de la vida diaria, y esa es la escena común
de afrontar la última etapa de la vida para nosotros médicos que atienden a estos pacientes. Estos pacientes frecuentemente tienen un número elevado de drogas, lo que es la polifarmacia. No hay una definición estándar de lo que es polifarmacia. Hay una definición numérica que implicaría más de 5 medicamentos, pero no es la única definición que hay. Y algunas polifarmacias podrían ser apropiadas, es decir, si los fármacos que se están prescribiendo son apropiados para ese paciente, de todos modos, ya la presencia de polifarmacia lo expone al paciente a reacciones adversas a la medicación. Esto ya lo dije, hay un riesgo elevado de interacción, de lesiones relacionadas con la medicación, por ejemplo, caídas que ocasionan algunos de los fármacos que deprimen el sensorio. Y esto que me parece importante empezar a conversar. Tener en cuenta también lo que es la futilidad de la prescripción. Y la podríamos definir que cuando hay un tiempo que se necesita para que el fármaco logre un resultado clínicamente significativo, y ese tiempo es más largo que la expectativa de vida remanente que tiene ese paciente. O cuando el tratamiento o el objetivo que yo estoy buscando en el tratamiento no está alineado con los objetivos que tiene el paciente. El paciente puede tener objetivos de alivio, de calmar el dolor, de descansar de noche, y no está muy interesado a lo mejor en la prevención primaria cardiovascular o prolongar la sobrevida, digamos. Entonces, tener en cuenta esto de cuando un remedio a lo mejor farmacológicamente bien prescrito, pero se vuelve fútil en el escenario de quién lo está tomando y en el tiempo de vida que tiene esa persona. Y finalmente, considerar esto, que voy a hablar un poquito más, de lo que son medicamentos o prescripciones potencialmente inapropiadas. Son remedios que poseen más riesgo que beneficio para el paciente, ya sea porque son inefectivos, porque traen riesgos importantes y muchas veces no necesarios o no vale la pena correrlos, o porque hay alternativas más seguras para tratar ese paciente. Entonces, les comento algunos estudios de investigación que me parece que iluminan un poquito todo esto y nos dan algunas claves. Este estudio, ¿cuántas personas adultos mayores reciben drogas de valor cuestionable o de beneficio clínico cuestionable al final de la vida? Este es un estudio de cohortes que se hizo en 10 países de Europa. El objetivo era describir el uso de prescripciones potencialmente inapropiadas en ancianos durante los últimos 3 meses de vida. Es un estudio longitudinal, retrospectivo, el investigador principal es de Suecia, pero convocó a investigadores de toda Europa. Incluyó un número interesante de pacientes fallecidos, 58.415, la mayoría tenía una edad avanzada, por 87 años de promedio, y el promedio tomaba 8.9 medicamentos diferentes. Invitaron así a opinar sobre esto a 40 investigadores de 10 países europeos y encontraron que un 32% de pacientes continuaron y 14% iniciaron una prescripción potencialmente inapropiada durante los últimos 3 meses de vida. Es decir, como conclusión, un importante número de pacientes recibe drogas de beneficio clínico cuestionable en los últimos meses de vida. Los investigadores concluyeron de la siguiente: ¿qué sabemos ya sobre este tópico? Los pacientes ancianos que llegan al final de la vida frecuentemente reciben un número importante de drogas, y las drogas que proveen un beneficio a largo plazo, pero no una ventaja a corto plazo para la calidad de vida, son de un interés limitado para personas mayores que tienen una expectativa de vida limitada. ¿Qué suma este paper? ¿Qué suma este artículo, esta investigación? Ellos dicen, este estudio nos muestra que durante los últimos 3 meses de vida, drogas de poco beneficio clínico o cuestionable se continuaron en un 32% de los ancianos, y que personas que también tenían esta condición de enfermedad que amenazaba la vida iniciaron en un 14% de los casos medicamentos inapropiados.
Las estatinas, otras drogas que disminuyen los lípidos, son las drogas más comunes de beneficio clínico cuestionable al final de la vida, seguidas por los suplementos de calcio, drogas antidemencia, bifosfonatos y vitamina D. En la siguiente vemos un estudio parecido, pero realizado en nuestro medio. Acá estoy hablando de prevalencia de prescripción potencialmente inapropiada en medicamentos en adultos mayores. Disculpen que va a demorar un poquito en aparecer el... Ahí está. Bueno, entonces es un estudio de prevalencia de prescripciones inapropiadas. Es un estudio transversal en personas de más de 65 años. Tomaron una muestra de 300 historias clínicas en distintos ámbitos de un hospital universitario argentino, es decir, la sala de emergencia, la sala de hospitalización y el consultorio externo, y encontraron que entre un 26 y un 80% de los pacientes internados tenían una prescripción potencialmente inapropiada. Este rango tan amplio es porque utilizaron distintos instrumentos de rastreo o de pesquisa para ver qué era una prescripción inapropiada, y por eso fue un valor tan amplio. Pero bueno, con algunos instrumentos ese número tomó hasta 1 de cada 4, o bueno, el 80%, 2 de cada 10, perdón, 8 de cada 10. Finalmente, entonces, perdón, faltó una, pero no va a venir buena. Entonces, ¿qué criterios tenemos para definir una prescripción que es potencialmente inapropiada? Dado el impacto que tiene este tipo de prescripciones, se han propuesto estrategias a lo largo del tiempo para poder optimizar el uso de los medicamentos, y hay distintas escalas o tablas. Una de las más conocidas son los criterios de Beers, espero que se pronuncie así. Estos se publicaron en el año 91 y se adoptaron por la Sociedad Americana de Psiquiatría. Los europeos tienen otra escala que se llama Stop-Start, donde intentan, digamos, delimitar un número de fármacos que hay que prescribir, START, y un número de fármacos que no hay que prescribir. El problema es que estas listas son muy estandarizadas, son rígidas, pierden actualidad y no están pensadas para la situación de final de vida. Entonces, en ese punto, me pareció interesante otro artículo que encontré, donde se planteó hacer un consenso europeo que determine qué prescripción es adecuada, qué prescripción es cuestionable y qué prescripción es francamente o frecuentemente inadecuada para un adulto mayor que está cerca de la última etapa de su vida. Ellos se plantearon en los últimos 3 meses de vida. El resumen del estudio es un estudio de personas de más de 75 años que tienen una expectativa de vida de menos de 3 meses. Quisieron lograr un consenso entre expertos en medicina paliativa, en geriatría, en medicina interna y en farmacología clínica también, de qué drogas podían ser probablemente apropiadas para esta etapa, otras cuestionables y otras con frecuencia inapropiada. Se hizo un consenso con una técnica Delphi de 40 expertos de 10 países de Europa. La técnica Delphi es para cuando no hay una evidencia demasiado robusta y le preguntamos a determinados expertos qué opinan. Tal vez no sea la evidencia más convincente, pero es la que tenemos, digamos. Y les permitieron diferenciar lo que eran drogas que se continuaban, que el paciente ya traía y se planteaba la duda de si continuarlas o no, versus una nueva indicación, es decir, al final de la vida si era válido indicar un remedio de determinado grupo. Consideraron un nivel de acuerdo cuando había más del 75% de acuerdo sobre el fármaco, un nivel de acuerdo robusto, y ellos encontraron que se alcanzó un consenso fuerte sobre considerar frecuentemente adecuada la prescripción de 14 clases de drogas. Y acá vemos fundamentalmente drogas que son
consideradas como apropiadas por la Organización Mundial de la Salud para los cuidados paliativos y para el manejo de síntomas. Es decir, hay analgésicos, hay medicamentos para la emesis, hay ansiolíticos, hay drogas para la constipación, etcétera, etcétera. Que claramente, según los criterios de Beers, los ansiolíticos podrían no ser apropiados en un paciente anciano, o cuestionarían eso, pero al final de la vida este tipo de expertos planteó que serían drogas que sí tendrían un lugar. El siguiente grupo de drogas fue donde se alcanzó un consenso, sobre la naturaleza cuestionable de 28 clases de drogas. Acá, fundamentalmente, son drogas que se usan para tratar enfermedades que no amenazan la vida o para la prevención secundaria, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular o de osteoporosis, etc. No sé si se ve bien, son drogas que son claramente indicadas o útiles en medicina, como pueden ser los anticoagulantes, los diuréticos, la heparina, bueno, anticoagulante, bueno, las drogas para la diabetes, etcétera, etcétera. El problema, o la cuestión fue que no es que estas drogas están prohibidas al final de la vida, pero que el médico debería cuestionarse realmente la utilidad de ese medicamento. Y finalmente, alcanzaron un consenso en 10 clases de drogas que son consideradas a menudo o frecuentemente inadecuadas. Y ahí, bueno, fueron finalmente drogas que son usadas para el tratamiento o prevención, digamos, de enfermedades crónicas o a largo plazo, como por ejemplo las drogas para el colesterol, medicamentos para la demencia, bifosfonatos para la osteoporosis, etc. Entonces, como para ir ya terminando el resumen sobre prescripción farmacológica al final de la vida. Los fármacos, tenemos que saber, son una causa importante de eventos adversos en esta población vulnerable. La última etapa de la vida requiere de una reflexión para que incorporemos esta particular situación en la que se está medicando al paciente. Los medicamentos que son claramente valiosos en otro momento pueden ser inapropiados en esta etapa, y el eje de la prescripción va a cambiar de prevenir y manejar una condición crónica, eso sería lo anterior, a controlar los síntomas y ubicar el confort del paciente. Reconocer la última etapa de la vida es una habilidad importante para médicos geriatras, paliativistas, internistas y profesionales de cabecera del paciente para poder adecuar la terapéutica. Bueno, les quiero dejar una reflexión de Ana Frank, que creo que la aplicamos mucho en medicina paliativa de alguna manera. Ella dice: yo no pienso en todo este dolor o en toda esta miseria, pero sí en la belleza que permanece. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y por la escucha. Hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias, Gabriel. Seguramente debe haber preguntas o comentarios. Yo les voy a pedir que la escuchemos a la doctora María Elena y después, bueno, abrimos un debate, lo pueden ir escribiendo por chat, tanto eso, las preguntas que tengan, como algún comentario al respecto, experiencia que tengan con sus pacientes, porque nos acompañan dentro del auditorio gente que también se dedica a cuidados paliativos o que tiene algún interés particular en esto, así que es una buena oportunidad para escucharnos. María Elena. Bueno, bárbaro. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ven? Sí. ¿Estamos? Bueno, un poco siguiendo lo que decía Gabriel y lo que habíamos charlado, era esto hay mucho para hablar en realidad. Quisiéramos hablar de un montón de cosas, pero buscamos algunos temas y en esto de cómo prescribimos, ¿no? Y lo que prescribimos y en este caso veíamos las vías de administración. Que bueno, como todos sabemos, tenemos distintas vías de administración de los medicamentos. Tenemos la oral, que para nosotros en cuidados paliativos sigue siendo de la acción, lo que pasa que no es siempre la
la probable, la endovenosa, que todos conocemos, la rectal, que a veces es necesario usarlo en convulsiones o en otros tipos de... La intramuscular, que particularmente en nuestros pacientes muchas veces no la usamos porque hay mucha hipotrofia, hay mucha caquexia, entonces no usamos mucho la intramuscular. La sublingual sí la usamos, con algunos analgésicos, antieméticos. La transdérmica la usamos con algunos opioides, ¿sí? La buprenorfina, el fentanilo, y la subcutánea. La subcutánea es una de las vías de administración que usamos mucho, y sobre todo en domicilio, que es un poco lo que yo más hago. Por eso también tenía ganas de hablar de esto. Hoy vamos a hablar de esto, de la vía subcutánea, que es probablemente una de las vías que no se conoce mucho, y está muy buena para que la conozcan. Esta es la vía, ahí hay una foto que está bárbara porque tiene la fecha, tiene un apósito transparente, entonces, bueno, ahí vamos a empezar a hablar. La vía subcutánea es una técnica de fácil aplicación, sobre todo en domicilio, facilita la administración de medicamentos para el control de síntomas, que es lo que uno busca, sobre todo en nuestro objetivo en los cuidados paliativos, mejora la calidad de vida del paciente y muchas veces también de la familia, que es nuestro objetivo a tratar, el paciente y la familia. Es de elección en pacientes en situación terminal, que muchas veces es nuestro rango de población que atendemos. Es una vía efectiva, segura y económica, que me parece que no es poco. Esas tres cosas, ya vamos a ir viendo por qué es cada una de esas, ¿no? Efectiva, segura y económica. ¿Cuáles serían las indicaciones, ¿sí? de una vía subcutánea? La vía, bueno, antes de continuar, la vía subcutánea, como veíamos ahí en la foto, es una aguja pequeña que va al tejido celular subcutáneo. Se pone a 45 grados y es, como decíamos recién, es fácil de indicar, de administrar. Entonces, las indicaciones, ¿cuáles serían? Una incapacidad para la deglución, o sea que nos quedamos sin la vía oral, que decíamos que era la de nuestra elección. Obstrucción intestinal, ¿sí? Porque evitamos esa parte. Náuseas y vómitos no controlados, por ejemplo una gastroenteritis aguda, o bueno, o algún... náuseas y vómitos secundarios a quimio, cuando bueno, no hay una vía oral accesible. Disminución del estado de conciencia, confusión y o agitación en pacientes con demencia, con agitación, delirio. Necesidad de una absorción del fármaco lenta y constante. ¿Sí? Ya vamos a ver que tenemos distintas formas de administrar esta vía y la medicación. Cuando hay convulsiones también lo podemos usar. En situación de agonía, donde el paciente no nos va a colaborar para ingerir y tratamos de ser lo menos invasivos posible también. Y nos sirve si queremos evitar el metabolismo hepático del fármaco, como por ejemplo con las otras vías parenterales. ¿Sí? Tiene contraindicaciones, ¿sí? Como la mayoría de las vías. Cuando hay una mala adaptación del paciente, una claudicación familiar o una situación no adecuada al tratamiento domiciliario, esta vía es, como decíamos que era fácil, hasta los mismos pacientes lo pueden usar o sus familiares, ¿sí? Nos colaboran y colaboran con el paciente, y eso también hace bien a la familia y al paciente sentirse. Cuando hay anasarca, un edema severo, no va a haber buena absorción. Cuando hay alteraciones en la coagulación o trombocitopenia, no es bueno. Hipoperfusión periférica, incluyendo situaciones de shock. Alteraciones locales, cuando hay lesiones por radioterapia, zonas infiltradas por un tumor, ¿sí? Cuando hay lesión en la piel no se puede. Y zonas sometidas a cirugía radical, como en el caso de mastectomías, al menos mientras persiste la induración del tejido.
y cuando hay infecciones a repetición en el punto de inserción, ¿sí? La zona de la subcutáneo es muy vascularizada y por eso también es buena la perfusión que puede haber del medicamento o de la hidratación, solución fisiológica que podamos hacer. Pero cuando hay todas estas lesiones, hay alteraciones locales, no nos va a servir. ¿Cuáles son las ventajas? Un poco lo que hablamos al principio, lo volvemos a repetir, como todo, tenemos ventajas y desventajas, hay pros y contras. Está en nuestra pericia, en nuestra experiencia, saber cuándo la podemos usar y cuándo no, o cuándo preferimos una vía o cuándo preferimos la otra. Las ventajas serían que es una técnica poco agresiva, la aguja es de pequeño calibre, nuestros pacientes queremos invadir lo mínimo posible, se puede utilizar en domicilio, ¿sí? No hace falta internación, el familiar puede colaborar en el tratamiento, al ser esta vía no sale sangre, siempre me gusta explicarle al paciente y a la familia que cuando tenemos una vía endovenosa que se infiltra, que sale sangre, el paciente y la familia se asustan mucho cuando ven sangre. Entonces, en esta vía no permite una mayor autonomía del paciente porque él puede, ya vamos a ver, o que puede tener un goteo constante o no, y tener el Butterfly puesto y él se puede levantar, moverse y tener más autonomía. Es una técnica sencilla y poco dolorosa. Una vez que está puesto el váter, es más, no hace falta, si hay un personal adiestrado y se le adiestra a la familia, pueden colocar la medicación tranquilamente. Facilita el control de los síntomas cuando la vía oral no es suficiente, porque ya vamos a ver todos los medicamentos que podemos utilizar. Presenta menos efectos secundarios de una vía intravenosa, en esto que decimos recién, la infiltración, que se ve sangre, igual tiene algunas complicaciones posibles, pero bueno, generalmente son menores. Evita las inyecciones frecuentes, si son medicamentos que se usan, por ejemplo como la morfina, que se usa cada 4 horas, se puede usar, o cada 8, no hace falta estar inyectando al paciente cada esa frecuencia de horario, sino ya teniendo la palomilla puesta, usamos esa misma inyección. Útil para pacientes con nivel de conciencia disminuida, como habíamos dicho, y no necesita heparinización, ¿sí? Un poco esto es como superficial, no intento hacer un taller de vías subcutáneas, sino un poco para que la gente que no conoce la tenga en cuenta, que es muy buena, y bueno, y el que quiera profundizar más, por supuesto, lo podemos hacer. Las complicaciones, como todo tiene sus complicaciones, pueden aparecer como no. Yo la verdad que creo que en esto podemos coincidir los que hacemos paliativos, que hemos visto complicaciones, pero no son siempre presentes. Enrojecimiento, edema, induración. Piensen que la aguja entra en este nivel y tiene que abrirse espacio para entrar el líquido, ya sea de la medicación o la solución fisiológica que estemos usando. Entonces puede haber todo esto. Dolor, puede ocasionar dolor, sobre todo si no usamos las drogas que están indicadas para esta vía. Infección local, por eso es tan importante el control diario y adiestrar al familiar que esté en este caso controlando, y como veíamos en la foto, veíamos que tenía un plástico, un Tegaderm transparente para que uno pueda ir controlando día a día cómo va esta vía, y puede haber una desconexión accidental o provocada, ¿sí? En eso también, esto de provocar, hay pacientes que están muy excitados y también va a depender de nosotros y del enfermero que esté capacitado de dónde colocar la vía, ¿sí? Para que no sea tan fácil sacarla. Hay distintas técnicas, puede ser en bolo, en infusión continua, o la hipodermoclisis, que se llama a la hidratación, porque esta vía también sirve para hidratar al paciente. No sirve para hacer una carga rápida, y si tenemos un paciente hipotenso y querer levantarle la tensión con solución fisiológica, no nos sirve para eso, pero para una hidratación
continuo se puede hacer hasta 1500 en 24 horas, que no es poco, o sea, está bueno dependiendo de los pacientes que nos encontremos. En bolo se habla que hasta 2 o 3 mililitros se puede realizar, y la infusión continua que muchas veces dejamos el goteo, y se puede hacer por el Avon la medicación, ya sea reglada por hora o diluida en el sachet. Los sitios de colocación. Esto también es importante conocerlo, porque también dependiendo cómo esté el paciente y su comodidad es donde lo vamos a poner. Infraclavicular es la más usada, junto con la abdominal también. La abdominal siempre dependiendo del paciente, pero es como que tolera bastante la hidratación. Si es solamente medicación, todos los lugares son buenos. En muslos y en deltoides. Y en la zona posterior también se podría hacer interescapular. También va a depender, esa es la parte más difícil para que el paciente se la retire. Si es un paciente que está excitado, que está confuso y se quiere sacar, se prefiere esa área. Bueno, los materiales, en realidad, bueno, como toda la vía, vamos a necesitar guantes, vamos a necesitar alcohol para desinfectar, vamos a necesitar el perfus, que puede ser macro o micro goteo, y la solución. Generalmente usamos solución fisiológica. Se puede usar, sí se puede usar la dextrosa, pero lo que más usamos es solución fisiológica. Y bueno, acá era el butterfly, que es la mariposita, ¿sí? Que vemos a la izquierda. Generalmente usamos del G21, 22 o 23. Ese es el famoso butterfly. Y bueno, ahí puse el Tegaderm, que es lo ideal, pero no es que sea sí o sí necesario eso, por supuesto, es lo que tengamos. Y fijar la vía y poder controlarla todos los días. Esta vía no lo puse, pero puede durar hasta un mes, siempre y cuando controlando, por supuesto. Y cuáles son, ya vamos a ver las complicaciones que puede haber, se quita y se pone en otra zona, ¿sí? Ay, me faltaron las complicaciones. Bueno, las complicaciones se las digo, no tengo ahí ya las hablamos, sí las hablamos, la induración y que se salga o que el paciente no lo tolere, se cambia de zona. Ahora, si el paciente no tolera la vía, se buscará otra, ¿sí? La endovenosa. Bueno. Los fármacos, ahora. Un poco nombrar los fármacos que usamos, como decía Gabriel, en cuidados paliativos. Esto pretendía ser un poco más, a mi idea, de hablarlo con los médicos, que por ahí somos pocos en realidad los que hacemos medicina paliativa. Entonces, que todos los médicos se interioricen en el tema y podamos colaborar entre todos a la medicación, ¿sí? Y a la forma. Porque muchas veces me ha pasado en lo personal de tener pacientes, no, pero el doctor de cabecera le dijo que no, que eso no, que si ya le pone morfina o... estoy hablando de una generalidad, ¿no? Pero poder interiorizarnos y después sí podemos profundizar más en el tema, tener más información y eso está bueno. Bueno, los fármacos que generalmente usamos los paliativistas por vía subcutánea, siempre teniendo en cuenta que son pacientes generalmente que están en situación de últimos días, que han perdido la vía oral, que no estamos usando la vía transdérmica ni otra vía y que preferimos esta vía subcutánea y generalmente están en el domicilio. Esto se podría usar tranquilamente en un hospital también, pero en los hospitales prefieren la endovenosa. Situándonos en estos pacientes, estos son los fármacos que generalmente usamos. Bueno, la morfina, ¿para qué síntomas la usamos? Para el dolor, para la disnea, para la diarrea y para la tos. Las dosis van a depender y la morfina también se puede usar en bolo, reglada con horario o en infusión continua, ¿sí? Diluida en solución fisiológica. El haloperidol también lo usamos. ¿Para qué? Para la agitación, el delirium, náuseas y vómitos,
es uno de los fármacos que usamos también cuando, sobre todo son vómitos centrales, náuseas y vómitos centrales, y para el hipo también. El hipo, que muchas veces en este tipo de pacientes que vemos nosotros, es un síntoma que no le deja tener una calidad de vida, ¿sí? Le molesta mucho, entonces ya hemos probado con otras cosas y podemos usar el haloperidol. La levomepromacina se puede usar, ¿sí? Por la vía subcutánea, y lo usamos para la sedación y el delirio. Sedación también es un tema lindo para compartir. La sedación paliativa, que es más, creo que en algún momento lo vamos a tener que hacer, va a quedar pendiente, porque se nos vienen temas fuertes en la sociedad, eutanasia, y bueno, me parece que dejo la propuesta de que hablemos de sedación paliativa. Bueno, usamos la levomepromacina. ¿Qué más? La metoclopramida la usamos mucho. La usamos para las náuseas, para los vómitos, para las estasis gástricas por compresión tumoral y también para el hipo, ¿sí? La iosina, esto también está bueno que tengamos en cuenta que nosotros usamos mucho la iosina para los estertores premortem. Nos ayudan a secar las secreciones, ¿sí? Para las secreciones respiratorias y la obstrucción intestinal. Siempre hablando de pacientes en situación terminal, ¿no? En situación de últimos días. Y el midazolam es otro de los fármacos que usamos mucho por esta vía subcutánea. Lo usamos para las convulsiones, ¿sí? Para la sedación, el distrés respiratorio y el hipo también lo usamos para. Obvio que uno va probando y hay de primer nivel y de segundo. Con cuidado se puede hacer, pero siempre controlando y cómo lo tolera el paciente, ketorolac, furosemida, la ceftriaxona, y hay estudios que se están haciendo y realizando con AMPI, SULPA, como antibióticos para poder usar por vía subcutánea. El fentanilo, la quetiamina, el tramadol y el omeprazol. Son fármacos que sí los usamos, pero tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque a veces pueden ser muy irritantes y no tolerantes para el paciente. Y los no recomendados, pongo algunos, hay muchos, pero como para tener una idea, la dipirona es muy oleosa y causa mucho dolor, el diazepam igual, la clorpromacina y el diclofenac no son recomendados para hacer por esta vía. Y también tenemos que tener en cuenta la compatibilidad, ¿sí? En esto de si elegimos no usar en bolo directamente por Avon y usarlo combinados en el suero, ¿sí? Las mezclas más utilizadas, que generalmente usamos siempre, es la morfina, el midazolam y la iosina o butilescopolamina, que es lo que usamos en los últimos días, y nos ayuda a controlar el dolor, a sedar un poco y a calmar las secreciones, sobre todo los estertores premortem. Eso se puede usar tranquilamente los tres juntos. Y también son seguras las mezclas de morfina con dos fármacos de los siguientes. Los nombro, por supuesto de eso hay mucha bibliografía para los que quieran profundizar más, y el haloperidol, el midazolam, la butilescopolamina o iosina, la escopolamina, la levomepromacina y la metoclopramida. ¿Sí? Eso es como para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay algunos que precipitan a otros fármacos y eso no se puede administrar, igual que por vía endovenosa, tampoco por vía subcutánea. Bueno, acá termina mi humilde aporte, y ahí dejo mi mail por cualquier cosa, cualquier consulta o que quieran recibir más material o algo, totalmente dispuesta. Voy a dejar de compartir pantalla. La verdad que las dos charlas muy buenas. Muchas gracias, María Elena. La verdad, muchas gracias a los dos, estuvieron muy buenas. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Quieren que las vaya leyendo? Sí. La primera. Doctores,
¿A dónde se puede derivar a los pacientes que tienen PAMI como única obra social para que puedan ser tratados con cuidados en las últimas etapas de su vida? ¿Y cómo contactar a la doctora que hace domicilio? Muchas gracias. La primera. Bueno, perdón. PAMI supuestamente tiene en su programa un programa de cuidados paliativos, pero no sé si acá en Córdoba se está cumpliendo esto. Cuidados paliativos domiciliarios, o sea, sí hay sistema de internación domiciliaria en el PAMI, que bueno, hay que hacer todos los trámites, siempre con el médico de cabecera, es el que tiene que llenar los papeles y presentar, lamentablemente con toda la burocracia que es necesaria. Pero yo sinceramente no sé si hay paliativistas que estén en estas empresas que hacen el servicio de atención domiciliaria para PAMI. ¿Sí? No sé, Gabriel, vos si conoces algo más. Lamentablemente estamos bastante desprovistos de lo que es PAMI, APRO, y menos en domicilio. Sí, lo mismo que decís vos. PAMI tiene sus propios equipos y fuera de eso no conozco. En la institución donde yo trabajo, lamentablemente no podemos atender a pacientes con esa cobertura social. Sí, lamentablemente estamos como medio flojos y está el hospital en San Roque, pero también están saturados y ahora, bueno, con toda esta nueva. Pero hay atención en la parte pública, ¿sí? De todas formas, lo podemos averiguar y podemos colgar la información en la página. Pero sí, el Hospital San Roque tiene el servicio, pero bueno, de ahí a que se haga a domicilio y demás, yo tampoco sé. Pero bueno, lo podemos averiguar a eso y ponerlo en la página del consejo, si les parece. Sí. Otra pregunta para el doctor Gabriel. En los pacientes ancianos, polimedicados, ¿qué criterios utilizar para comenzar a desprescribir? Bien, bueno, gracias Agustina por la pregunta. Vos pusiste pacientes ancianos polimedicados, es decir, entiendo que esa es una población mucho más amplia de la población a la que yo me referí en mi presentación. De todos modos, hay guías para seguir en los ancianos. Una de estas guías es esta que yo nombraba, que se llama Start o se llama Stop Start, donde ellos tienen una lista muy rigurosa o detallada de por qué determinado fármaco no debería usarse y cuál otro sí. Esa es una recomendación de ir a esa guía. Hace poco salió una revisión en la revista Evidencia en Atención Primaria, que vos la conocés y creo que es una buena revista para leer evidencia que ya ha sido, digamos, leída y procesada por gente que es muy capacitada en eso. Los criterios que yo utilicé era pensar la futilidad de la prescripción, es decir, si el tiempo que necesita el fármaco para lograr un efecto es mayor al tiempo de sobrevida esperable de ese paciente, conviene no usarla. Si el fármaco no está alineado con los objetivos del paciente, conviene también cuestionarse su presencia. Y si la posibilidad de efectos adversos serios, como por ejemplo la hipoglucemia, el sangrado, son importantes, bueno, considerar que un anticoagulante, un antidiabético, un antihipertensivo, cuando los objetivos empiezan a ser más de cuidar la calidad de vida, por ahí son drogas que pueden empezar a cuestionarse su utilidad. Pero es cierto que es diferente un poco la población que vos planteás en tu pregunta, donde la expectativa de vida es un poco más larga que esos 3 meses a los que yo me ceñí, y ahí entrarían un poco de cambios en esos grupos de fármacos que yo presento. De todas formas, esto de la sobreprescripción, de repetir recetas sin conocer pacientes,
de hacer seguimientos de las recetas y ver que hay prescripciones que vienen desde cualquier época sin ningún tipo de control, es algo que todos vemos en la práctica diaria, que está ceñido, supongo, por muchos factores dentro de lo que es, desde lo más simple, como puede ser un factor económico por la consulta y demás, o sea, hay muchos factores que influyen en esto y que se nos escapan a lo mejor de la población que está en cuidados paliativos. Pero bueno, es una realidad que nos atraviesa a todos lo vemos eso. Otra cosa que es importante también cuando el mismo paciente no quiere dejar de tomar o la familia, no tanto el paciente, pero el médico le había dicho que el enalapril o el antihipertensivo lo tienen que tomar de por vida. Y ahora nosotros le decimos, no, pero ahora ya no lo tiene que tomar porque se le baja más la tensión o porque ya no lo tiene que tomar. Entonces, esto de por vida, entonces si se lo sacamos es porque ya está. Hay también toda una parte social que pecha, ¿no? Como a seguir tomando la medicación. Esto que trae Marilén me parece muy interesante, yo no lo nombré, pero es cierto, para prescribir es necesario tener un acuerdo con otros médicos que lo atienden al paciente, a lo mejor el cardiólogo, otro especialista que le prescribió el medicamento, y tenemos que hablar con la familia y explicar la situación, es decir, tenemos que hacerlo en el marco de un consenso, como la mayoría de las cosas que hacemos en medicina paliativa, es decir, que estamos acostumbrados a eso, pero sin esto que dice Marilén es muy difícil encarar una prescripción, tanto que a lo mejor si el paciente tiene un evento adverso y nosotros hemos sacado un fármaco que supuestamente prevenía eso, no un evento adverso, el paciente tiene un evento, y supuestamente el fármaco prevenía eso, bueno, pueden haber sentimientos bastante encontrados en todos, de si fue conveniente o no, la suspensión, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es una parte importante. Este tema también lo discutimos con la prescripción de benzodiazepinas y cómo se prolonga en el tiempo el uso de benzodiazepinas, a veces sin control, y cómo los pacientes también rotan de médico para asegurarse esa prescripción en forma continuada. O sea, ese sí es para un Ateneo solo. Otra pregunta. Buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta que un modo de prevenir la prescripción inadecuada, esta está un poco respondida ya, es la revisión periódica y sistemática de los tratamientos de pacientes mayores, en los programas de control de calidad en nuestro medio, ¿está incluido este modo de prevención? Sí, bueno, gracias Gaby por la pregunta. Yo creo que estamos todavía un poco lejos de lograr esta excelencia en el cuidado. De todos modos, nosotros creo que estamos empezando a tener cierta conciencia de incluir esto en la seguridad del paciente. Es decir, de que tomar muchos fármacos es algo que puede conspirar contra la seguridad del paciente y que es deber del profesional revisar periódicamente los fármacos los fármacos que están prescritos, los fármacos que el paciente toma y intentar, digamos, actualizar o prescribir lo que no sea necesario. Pero bueno, no sé si es una exigencia de Joint Commission para los hospitales que buscan esa acreditación, que haya un programa robusto para ver esto, y en equipos de atención domiciliaria es algo que van a mirar mucho, así que nosotros humildemente estamos tratando de adecuar eso, pero bueno, también creo que nos falta todavía mucho. Es mucho más frecuente caer en la polifarmacia y la sobreprescripción que en este otro tema de revisar y de tratar de prescribir lo que no es recomendado. Y por lo pronto, sí, siempre va a ser más fácil prescribir que explicarle a un paciente que tiene que suspender un tratamiento. Es verdad. Andrea dice, muy interesante recuperar la vía subcutánea. La verdad, sí, fue muy, muy gratificante. La cantidad de medicamentos que reciben los pacientes es alarmante. En la vida real es limitado el acceso a este tipo de atención, aún sin usar cobertura social. Sí, es verdad. Sí.
Eso ya lo venimos hablando en algunos otros ateneos, pero en la vida real el acceso a cuidados paliativos en Argentina es aproximadamente entre el 10 y el 14% de los que lo necesitan. Así que bueno, ese también es otro motivo para seguir, digamos, buscando una ley de cuidados paliativos que sea una parte del programa médico obligatorio, de las prestaciones de salud que cualquier paciente o persona tiene derecho a recibir. Sí. Me parece muy interesante el comentario. Lamentablemente depende Sí. mucho de arriba, ¿no? De los gobiernos y de las obras sociales. Está en el PMO, pero también la gente no conoce. Y muchas veces los médicos tampoco no conocemos. Entonces no podemos sugerir o derivar, esto lo vemos habitualmente, que, ay, pero yo no sabía que había esto, y muchas familias, a mí que me toca hacer mucho domicilio, familias que la están pasando muy mal y que uno llega tarde, el paciente la pasó mal, la familia la pasó mal porque no sabía qué hacer con su familiar en su casa, cómo atenderlo, qué darle, qué no darle, cómo calmarlo, y todo eso se puede hacer. Más allá de que todavía falta esto, pero las obras sociales tendrían la obligación de cubrir, pero es como que hay una desinformación, ¿no? También. Pero bueno, en eso vamos, de a poco. En otros países, los cambios que se hacen, sobre todo en terapéutica, en seguimientos farmacológicos y demás, surgen de los propios pacientes. Sí. A veces nosotros esperamos que desde los gobiernos se cambien algunas pautas, y las asociaciones de pacientes en otros países son muy fuertes, Sí. y permiten cambios que realmente mejoran la calidad de vida del grupo, porque nadie más que ellos conocen lo que sufren. Tal cual. Tal cual. ¿Hasta dónde no se realizan tratamientos paliativos domiciliarios? Dice Marcelo, supongo que es: soy jefe de servicio del Hospital de Salud Mental, del Hospital Nuevo San Roque. Hoy es un hospital COVID. ¿Cómo que hasta dónde no se realizan domicilios? No entiendo. Hasta No, donde debe sé, ser creo que hasta dice. donde sé, perdón, fue mía, hasta donde sé no se realizan tratamientos paliativos domiciliarios. Hoy por hoy en el Hospital San Roque no, el Hospital San Roque fue uno de los pioneros de cuidados paliativos acá en Córdoba, y en su principio sí había un equipo de atención domiciliaria. Bueno, yo me formé ahí, más allá de formarme también en Buenos Aires, y cuando yo ya entré al hospital ya no estaba el servicio de atención domiciliaria, pero ya hace mucho que no está. Lamentablemente no somos muchos los médicos que hacemos domicilio, pero bueno, la idea también es seguir capacitando y poder llegar a los que necesitan. Bien, y acá la doctora Juliana, que un placer saludarla, y ella está en la Cátedra de Farmacología Clínica en la Universidad de Villa María, acota que mucha gente y médicos creen que los cuidados paliativos son para el final de la vida, nada más. Claro. Sí, bueno, esa es otra traba que tenemos, por un lado por el médico y también por la familia y los pacientes. Ya hay estudios y está muy demostrado que mientras antes se implementen y podamos sumarnos al tratamiento de los pacientes, mejor calidad de vida va a tener el paciente y la familia también. Situación de últimos días es un capítulo dentro de lo que es cuidados paliativos, pero no es lo único, ¿sí? Podemos acompañar en los tratamientos activos de quimio, de rayos, es más, hay pacientes, no es lo que prevalece, pero hubo pacientes que yo en lo personal he dado de alta y no lo he vuelto a ver y están bien y no han necesitado más de mi atención y mis servicios porque ya están bien, ya pasaron quimios, rayos que los tenía mal y ahora están bárbaros y no los veo más, y eso está bueno también. Bueno, un comentario más, y no sé, doctor Oviedo, pero me parece que los que estamos trabajando en seguridad del paciente y que hablamos de farmacovigilancia, en este caso aplicada a cuidados paliativos, una de las estrategias es trabajar cuando todavía nos estamos formando.
porque yo tenía una profesora que decía que lo que se mama en la cuna se pierde en la tumba. Y nosotros todo lo que podemos darles a los médicos en formación son los cambios que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, hay intentos también de comenzar a trabajar todos estos temas en el pregrado, y también eso es muy valioso para lograr cambios que sean sustantivos y duraderos. En lo que a mí respecta, solamente agradecerles, porque bueno, es martes a la noche, están todos cansados, todos hemos trabajado mucho hoy, y ha sido muy linda la charla. Muchas gracias a los que participaron, que también se suman con mucho, también con trabajo. Así que bueno, solamente eso. Muchas gracias. Doctor. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este espacio y a todos los que estuvieron. Gracias. Para cerrar, el agradecimiento a la Junta Directiva del Consejo de Médicos. El doctor de León, el presidente, no pudo estar presente hoy porque está en un congreso afuera, pero en nombre de él y de toda la Junta, muchas gracias. Y quiero decirles que he disfrutado mucho la charla, ha sido muy enriquecedora la charla de ustedes, y me queda claro que es necesario tener especialistas sólidamente formados desde el punto de vista científico en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Y su gente. Y que además sean capaces de apelar a la parte más humana de la medicina, porque realmente estamos con gente que sufre mucho, y muchos de ellos en el final de la vida, y acompañar a ese paciente y a sus familiares es clave. Y eso tiene mucho que ver con la bioética, que es un tema muy caro para el Consejo, y con otros dos temas que algo mencionó Gabriel y María Elena, es las leyes que regulan esto, y estamos ahora preocupados por el tema de la ley de eutanasia, que seguramente va a ser un debate que tenemos ya acá en la puerta. Se va a tener que dar, igual que, como decía Gabriel, una ley de cuidados paliativos. Si bien es cierto que las organizaciones de los pacientes tienen mucha fuerza, y aquí también, pero nosotros también podemos motorizar. Esta es una especialidad muy nueva. Nos queda todo para hacer, les queda a ustedes que están en el tema para empezar a debatirlo. Este es un canal, el Consejo se preocupa por la formación permanente de los colegas, y creo que tienen las puertas abiertas para poder iniciar una difusión importante entre los mismos colegas para que conozcamos todos estos temas. Así que con haberlo disfrutado tanto, les agradezco mucho la presencia. Les recuerdo a todos que la charla va a quedar grabada en el canal de YouTube del Consejo. La quieren recomendar, que alguien la vea, va a estar. Así que saludos a todos y nos veremos la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Claudia, buenas noches. Gracias, Claudia. Siempre muy eficiente.